Hola, soy Luis y en este video les voy a presentar la colonia más rica de todo México. Estoy hablando de la colonia Polanco y precisamente estoy en la calle Mazarik, que se considera la más cara de esta zona y probablemente de todo México. Entonces, quiero que conozcan dónde se encuentran las tiendas más caras, donde se encuentra, no diría la mejor parte de la ciudad, pero sí la zona pues con nivel socioeconómico más alto en la Ciudad de México. Entonces, acompáñenme. El barrio de Polanco es uno de los más populares en la Ciudad de México, ya que aquí se concentra la mayor parte de gente con dinero, de un nivel socioeconómico bastante alto. Entonces, no cualquiera, de hecho casi nadie, puede tener la oportunidad de vivir por este lugar. La calle en la que me encuentro es calle Presidente Mazarik y es una de las más antiguas de Ciudad de México. Se empezó a formar esta colonia, esta calle, desde los años 1920. La gente polaca, exiliados polacos, judíos, españoles, alemanes, empezaron a llegar a esta parte de la ciudad aproximadamente en 1920, 1940. Y desde ahí ese tipo de personas eran las que en ese entonces tenían todo el dinero del mundo y llegaron aquí a México a crear sus propios negocios, a comprar tierra. Entonces teníamos por un lado la gente pobre, los mexicanos muy pobres, trabajadores, y por otro los extranjeros que llegaron aquí al barrio de Polanco. Cuando eso pasó, empezó a segregarse poco a poco la gente rica de la gente pobre. Y aunque en esos años no era tan marcado, ahora es de las cosas más marcadas que hay en la Ciudad de México. Porque para poder venir aquí, quiero decir, la calle es gratuita, a nadie le cobra nada por caminar por esos lugares, pero la mayoría de gente que viene aquí a esta zona es gente en extremo rica. La mayoría de las tiendas de autos que son pues bastante caras, Mercedes-Benz, Audi, Tesla, se encuentran aquí, se encuentran en esta parte de la ciudad. Es como de las más seguras que pueda haber, porque solo la gente, se escucha muy mal, pero solo la gente con dinero puede vivir aquí. Y si tienes dinero, tienes seguridad, lamentablemente. Entonces, aunque está dentro de la Ciudad de México, la Ciudad de México es demasiado grande. Esta parte es muy distintiva. La mayoría de las personas extranjeras cuando vienen a Ciudad de México llegan a esta zona, llegan a esta parte de la ciudad. Los lugares por aquí son bastante seguros y la economía es muy diferente. Un trabajador de clase media jamás podría darse el lujo de vivir aquí. Entonces, es muy triste. Yo las veces que vengo a estos lugares es porque tengo que pasar un banco, tengo que caminar. Pero la verdad yo nunca he comprado aquí. Yo sé que si entro a alguna tienda de estas, solo me sentiré peor. Algo que me gustaría recalcar es que en el año 2000 el gobierno de la República Checa nos regaló una estatua de bronce de Mazarik. Entonces, no sé, creo que en cada video estoy poniendo algo que algún gobierno, algún país nos regaló. Y esto nos lo regaló la República Checa. Entonces, genial. Somos amigos de la República Checa. Mucha gente alrededor del mundo piensa que México es un país peligroso, un país de desiertos, que no hay nada, que vivimos en extrema pobreza. Y la realidad es que muchas personas se enamoran de México cuando llegan. Claro, llegan a este tipo de colonias, a este tipo de barrios, Polanco, Chapultepec, pero México tiene muchas cosas que ofrecer. Miren, hay bancas en buen estado, hay mobiliario urbano,
puedes encontrar tipo de muebles en la calle. No hay basura, no podemos encontrar basura aquí. Esto es un mundo completamente nuevo de lo que se conoce como Ciudad de México. La verdad sobre el barrio Polanco es que no hay queja, no puede haber queja alguna. Este es el lugar donde toda la gente con bastante dinero puede darse el lujo de vivir. Claro, esto es México, pero no es el verdadero México. No sé cómo explicarme. Cuando vienes a este tipo de lugares es porque eres parte de ese 1% de la población que tiene suficiente dinero como para competir con otras economías en el mundo. Hay personas que jamás en su vida podrán comprarse un tipo de autos como estos. Hay personas que, pues suena feo, pero no tienen dinero para comer. Y no es que sea la minoría, es la mayoría de México. Entonces, pensar que hay personas que gastan en un día lo que una persona gasta en un año te deja pensando. Yo los invito, sinceramente, esos tipos, yo sinceramente los invito a que vengan aquí a Mazarik, a Polanco, y conozcan. Se vale conocer de todo, tanto lo bueno como lo malo de la Ciudad de México, y se van a divertir. Si les alcanza, porque a mí no me alcanza, no tengo dinero. Este tipo de lugares hasta huele bien cuando pasas por aquí. No sé si echan algún tipo de perfume o es su vegetación, pero las fuentes, la gente, parece que todos viven en un mundo distópico. No sé, es como si ignoraran la realidad mexicana. Este es completamente otro México. No ha habido ni una sola cuadra en la que no se pueda encontrar un restaurante, una tienda, taquerías. Me gustan los tacos. Pero, por ejemplo, si vienes aquí a Polanco a comprar tacos, son tacos ricos, sí, son tacos buenos, pero mexicanos, no lo sé. Porque un taco mexicano es un taco que se come en la calle, en el mercado, como cualquier persona. Una cosa más. Aquí, si pueden ver ahí, la mayoría de la gente que viene aquí, que vive aquí, que puede comprar aquí, es gente de color blanca, Sí, suena muy feo, pero las clases sociales aquí se pueden distinguir por el color de piel. Cuando van a un barrio pobre, la mayoría de la gente tiene el color de piel moreno, y la mayoría de la gente que vive aquí tiene el color muy claro. Eso es feo. Claro, no es 100% en todos los casos, pero en la mayoría, un 90-95%, toda la gente que vive aquí, que puede comprar aquí, tiene piel pues clara. Ojalá fuera la regla, porque yo quisiera vivir aquí, pero no. Creo que no, la verdad no puedo ver ningún escenario en el que yo termine viviendo en Polanco. Está bien, algún día les mostraré dónde vivo. Se van a asombrar demasiado. Entonces, para terminar, Polanco es un gran barrio. Polanco y Avenida Mazarik es demasiado bonito, es demasiado seguro. Difícilmente vas a sentir peligro cuando estés caminando aquí. Pueden ser las 2, 3, 4 de la mañana y te vas a sentir seguro, porque este es un barrio seguro. Entonces, si tienen la posibilidad, ven a Polanco y disfruta Ciudad de México.